Bueno, ¿y qué hacer para ser efectivo? Yo esperaría que no me preguntaras ahora por dónde empezar, porque con los años que han pasado desde que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares entró en vigor hasta ahora, ya son algunos, y en consecuencia no deberías de estar comenzando. Pero la verdad, incluso con lo que me ha tocado ver en el ambiente en general en México, sí he sabido de algunas organizaciones que todavía no terminan de hacer la tarea, ojalá que terminen pronto. ¿Cómo ser efectivo? Conociendo tu organización, sabiendo cómo opera, entendiendo tus procesos y reconociendo dentro de esos procesos el ciclo de vida de tus datos. Volvemos al mismo punto, de tus datos, no solamente de los personales. Déjame hacer un paréntesis. Si lo que quieres es cumplir con la regulación, por supuesto que habrá que concentrarse en los datos personales. Pero vale la pena que determines este proyecto de tal suerte que te permita entender la organización, los procesos y el flujo de datos que hay dentro de ella. Podrás definir como proyectos secundarios o proyectos que puedan darse en una siguiente ola aquellos que deban de relacionarse con el entendimiento de otros datos y concentrarte por ahora en los personales. Pero vale la pena que este esfuerzo se convierta en el corazón de una iniciativa mayor. Yo tuve la oportunidad, déjame contarte, de que me invitaran a escribir algo para este libro. Lina Ornelas y José Luis Piñar, ambos extraordinarios profesionales en el campo de la protección de datos personales. Lina en México, José Luis en España, los dos reconocidos a nivel mundial. Nos invitaron a varios profesionales a escribir diferentes artículos o diferentes capítulos para este compendio, para este material, y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado que se ha generado. Este libro se ha publicado apenas en 2013, el título lo estaré incluyendo como pie en la imagen mientras estoy comentándote sobre esto, independientemente de que lo incluiremos también en la parte de créditos al final. Vale la pena que lo veas. Analiza todo este concepto desde diferentes perspectivas y hay una sección en la que yo he comentado cómo es que mi experiencia me ha permitido percibir el cumplimiento con esta regulación desde el sector privado en México. Pero hay que reconocer que el tema de protección de datos personales no se limita al sector privado. Toca sector privado, pero también toca sector público, y yo creo que de fondo el modelo es muy similar. Si bien las regulaciones tienen particularidades que corresponden a cada sector, y todavía estamos por ver más, lo cierto es que de fondo la naturaleza es bien similar. Necesitas conocer tus procesos, necesitas revisar el ciclo de vida de los datos personales en esos procesos, vamos a concentrarnos ahora en los datos personales, y necesitas comprender con qué sistemas interactúan estos datos personales. Déjame ser muy enfático en decir que la operación de estos sistemas no se limita a sistemas soportados por equipos de cómputo o por dispositivos electrónicos. Recuerda que cuando hablamos de datos personales, hablamos de ellos en su contexto general y no solamente en lo que se refiere a datos mantenidos en dispositivos electrónicos. En consecuencia, al entender tus procesos, al entender el ciclo de vida de los datos personales dentro de estos procesos, al entender cómo fluyen por ahí, debes de comprender qué sistemas son los que interactúan con ellos. Insisto, sin limitarte a aquellos que tienen que ver con el soporte de elementos de procesamiento electrónico de datos. Todo aquello que tengas en papel, todo aquello que tengas en microfichas o en cualquier otro elemento de almacenamiento debe de ser considerado a efectos de que puedas medir el riesgo que ese dato está teniendo al estar pasando por esa etapa de su ciclo de vida en ese proceso y al interactuar con esos sistemas. Las regulaciones que hay para el sector público en México son bien interesantes porque exigen incluso que se haga un inventario de los sistemas que tienen que ver con datos personales. Es una práctica que podría ser bien sana. Necesitas entender dónde en los procesos los datos están tocando ciertos sistemas y qué riesgos se están enfrentando. Tú tienes que pensar si estos riesgos deben de asociarse únicamente a riesgos de incumplimiento con las consideraciones regulatorias que estás tomando en cuenta, ya sea que sean solamente las mexicanas o incluso de otros países, o si quieres considerar otros elementos de riesgo
más allá del mero cumplimiento que para tu organización son importantes. Pero esto dependerá de lo que a tu organización le convenga y de lo que a tu organización le interese al tiempo de que estén haciendo este análisis. Sin embargo, vale la pena que lo consideres. Una vez que tienes entendido cuál es el flujo de los datos, qué riesgos están enfrentando, siguiente pregunta: ¿qué controles existen que estén mitigando estos riesgos? Y puede haber un sinnúmero de controles, tipos diferentes, operaciones diferentes, elementos diferentes. Podemos hablar de controles perfectamente manuales o podemos hablar de controles perfectamente automatizados. Y habrá que ver si estos controles están funcionando como se espera que lo hagan para mitigar el riesgo al que el dato se está enfrentando. ¿Qué vas a obtener como resultado? Si ya viste los riesgos que hay y ya viste qué controles existen para mitigar estos riesgos, el resultado debe de ser qué tanto riesgo no está cubierto. Si ya tienes controles, puedes probar si funcionan o no funcionan. Si funcionan y cubren correctamente los riesgos, estás perfectamente resuelto. Habrá que darles mantenimiento solamente en el tiempo. Pero si no lo hacen, entonces habrá que ver cómo es que tienes que transformar el proceso o el control o las dinámicas al interior de la organización para que este riesgo se disminuya al nivel que a tu organización le conviene. Pero lo podrás saber una vez que conociste el proceso, el flujo de datos, los sistemas, los riesgos, los controles. En ese momento podrás saber qué es lo que hace falta. ¿Y qué seguirá? Ponerte a trabajar, ponerte a definir las acciones que sean necesarias para que finalmente puedas hacer que los controles, como los definas, mantengan el riesgo a raya, hasta donde a tu organización le convenga. Me queda perfectamente claro que suena sencillo si lo explicamos solamente en una sesión como estas, pero este es un esfuerzo que demanda atención, que demanda tiempo, involucramiento y patrocinio, a efecto de que pueda ser perfectamente efectivo. ¿Qué ventaja tienes? Que este es un modelo, este es un requerimiento que tiene detrás un motor bien interesante, que es precisamente el de la regulación. Si hay una ley que está exigiendo el cumplimiento con estos temas, va a ser mucho más fácil que puedas justificar el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Piénsalo desde esa perspectiva. Ahora, una buena parte del inicio de esta sesión la dedicamos a entender qué son los datos personales, por qué es importante protegerlos, y hoy ya estamos hablando de esta consideración organizativa. Sin embargo, hay algo que para mí siempre ha sido muy importante y que siempre he comentado. Tú necesitas entender por qué es importante para ti proteger tus datos personales, porque en el momento en el que lo logres, en el momento en el que entiendas por qué debe ser importante para ti y los cuides para ti, en ese momento será mucho más fácil para ti mismo que como ejecutivo de una organización alcances a entender el riesgo que tienen los datos personales que un sinfín de individuos, que un sinfín de titulares, que un sinfín de personas te han dado en custodia, a ti o a tu organización. En el momento en el que puedas entender cómo te puede afectar a ti, entenderás cómo los puede afectar a ellos. Y entonces serás capaz de comprender la responsabilidad que tienes y podrás trabajar de manera muy efectiva para poder atender los riesgos relacionados con este tema. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. ¿Te parece bien?